ahí está. Ahora sí. Como les decía hace un rato, esta es la última clase antes de la entrega del ensayo que está programada para la próxima semana. ¿Ok? Va a ser bien interesante igual porque durante esa semana tienen la entrega del ensayo y probablemente en poquito tiempo más va a venir lo que es la monografía. Así que tengo que hacerle una recomendación de antemano. Para los que entreguen, o sea, cuando entreguen el ensayo la próxima semana, no creo que pasen más allá de 2 o 3 semanas, o sea, mediados de junio más o menos, para que pasemos de inmediato a la monografía. ¿Ok? Entonces les voy a hacer una recomendación para que comiencen ya a clarificar ideas, que antes de que le entreguen la pauta de la monografía, ya vayan avanzando, tienen más o menos las bases generales de lo que de lo que es la monografía y un poco la estructura. Y en caso de que ustedes vayan a continuar con los temas que eligieron, va a ser también un punto interesante. Y en caso de que no vayan a continuar con los temas que eligieron del ensayo, les recomiendo que de antemano ya comiencen a buscar. No esperen a que les dé la pauta de la monografía, porque eso va a ser, como les digo, más o menos primera, segunda semana de junio. Yo creo que primera semana por ahí. ¿Ya? Entonces, no esperen a que llegue ese punto. Si ya más o menos tienen las bases de la estructura, les recomiendo que pueden comenzar a avanzar, pueden comenzar a recolectar información, bibliografía. O sea, eso pueden hacerlo. ¿Ya? Ya tienen, como les digo, las bases y creo que les va a ayudar a ganar un poquito de tiempo. Porque deben recordar que se nos va a venir unos meses con harto trabajo, porque más o menos a segunda quincena de junio, finales a todo rentar de junio, deberíamos estar comenzando con la parte oral, porque hemos visto todo lo que es comunicación escrita hasta ahora, y poco o sea, y no nos hemos metido con la comunicación oral, que es un poquito más breve, por eso le he dado menos vuelta. Pero ya la segunda quincena de junio vamos a comenzar con la parte oral del curso. Entonces, para que no se comiencen a juntar trabajos, les recomiendo que de antemano comiencen a avanzar en la monografía, ya sea recolectando información, documentación, o comenzando a organizar su trabajo con un poquito más de estructura. ¿Ya? Estoy definiendo exactamente el tema de las páginas, porque decir 11, 12 páginas puede ser más enredado para algunos, así que estoy pensando en definirlo en palabras. Normalmente unas 5.000 palabras son equivalentes más o menos a esa cantidad de páginas. Entonces voy a ver qué me conviene más, definirlo por palabra o por página, y si lo hago por cualquiera de las dos formas, voy a definir una estructura de letra más ordenada para que dé la cantidad. Pero yo creo que va a estar rondando por las 5.000 palabras la monografía. Entonces, para que lo vayan visualizando. Entonces, ¿qué se nos viene en la clase de hoy? En primer lugar, vamos a dejar espacio abierto para hacer algún tipo de revisión o corrección de lo que es el ensayo, como lo hicimos la semana pasada. Si alguien quiere presentar temas y un poco sus avances, lo puede hacer para que hagamos algún tipo de comentario o mención que a todos nos pueda servir para corregir o complementar elementos, o si no, avanzaremos, que nos corresponde avanzar el día de hoy. Y por eso digo que esto es una clase un poco extraña. El pichintún que nos quedó de cómo hacer referencias bibliográficas, que fue la nada misma, más que nada voy a cerrar ese punto bien. Y lo segundo que voy a tocar hoy día, que es una clase, un tema muy breve, que tiene que ver con lo de los mapas conceptuales. ¿Por qué digo yo que es raro? Porque en mi cronograma mental original, esta clase justo iba a tocar después de la entrega del ensayo, pero los tiempos se cruzaron distintos y terminé un poquito antes. Entonces, no voy a estar chuteando temas, no corresponde. Entonces va a quedar, la voy a hacer hoy día esa clase, probablemente. Y ya que es muy breve, la hacemos yo creo que no más de media hora, algo súper sencillo. Y lo que sí venía incluida una tarea sobre los mapas conceptuales, que se las voy a dejar para que me la envíen, pero no la otra semana por razones obvias, porque va a estar full ensayo, sino que voy a dejar la tarea de la entrega del mapa conceptual, que es un mapa conceptual sencillo de un tema cristocéntrico, para el regreso del feriado largo, que va a calzar justo 21 de mayo, que sería en su caso 28 de mayo, si no me falla la memoria. Entonces, lo voy a aclarar todo en fecha y después por grupo se lo voy a dejar escrito claramente, pero es raro porque no me cuadró la fecha como yo quería que me cuadrase con el tema. Yo soy medio obsesivo para eso, entonces ya que no me cuadró muy bien, me falló un poco ese punto. Así que lo lamento porque ahí la planificación no fue exacta.
Después de lo que es mapa conceptual, que ya serían las siguientes clases, nos meteremos de lleno en complementar un poco lo que es investigación, cosa que ya hemos hablado, pero algunos detalles que no se nos escaparon, y luego a full lo que es hacer una monografía. Y ya con eso terminaríamos digámosle, la segunda unidad o esta sección escrita del curso, para que ya más o menos visualicemos lo que nos está quedando, que en teoría es poco. ¿Ok? Ya, habiendo un poco explicado lo que se nos viene y este enredo de clase del día de hoy, dejo micrófono abierto. Alguien tiene que presentar o por lo menos explicar su avance de ensayo, que revisemos algo, compartir pantalla. ¿No? Vamos, confiadísimos, me encanta. Ya, ya hermanos, perfecto entonces. Si no hubiese más temas, recordar que la próxima semana es la entrega del ensayo. ¿Ok? Durante el día, si no lo entregó justo a las 8 y lo va a entregar a las 12 de la noche, no hay problema. Hay gente que hace justo los detallitos durante ese día. Así que no se complique si no lo puede mandar justo antes de la clase. Entonces, ahí ni un problema con eso. Ok, vamos entonces a comenzar. Déjame un segundo para abrir acá. ¿Dónde tengo esto? Déjame un momentito, por favor. Esto que me sale así. Ya. ¿Qué pasó con esto? Y la número 6, que es lo que estamos. Bien. No, esta no es. Ya. Perfecto, vamos a compartir. Ahora sí. Bueno, hermano, vamos, como les dije, ya que este es un tema relativo, o sea, si avanzamos bien, vamos a terminar relativamente pronto. Así que si vemos que nos da el tiempo, puede ser que me salte el recreo para que terminemos un poquito antes. Porque yo digo, el tema de hoy no es tan extenso como el de otras semanas. Así que dependiendo cómo avancemos, puede ser que nos hagamos una mini maratón. Ya, estimado, bueno, esto lo vimos la semana pasada, ya se lo envié al correo, que tiene que ver con las referencias bibliográficas, que es un tema que lo decidí incluir acá por razón de que van a empezar a ocupar referencias pocas para el ensayo, pero ya para la monografía van a empezar a ocupar algunas más. Entonces es un tema que es importante que por lo menos revisásemos. La semana pasada lo revisamos, le dimos ya un buen tiempo. Sí, hay cosas que no voy a ver de nuevo, me refiero, no las voy a ver de nuevo con tanto detalle, pero sí quiero hacer algunas menciones para que los que no estuvieron o quedaron medios perdidos la semana pasada, porque esto es un poquito más técnico, le puedan dar una vuelta extra. Igualmente, preguntas, dudas, háganlas. Ya, aquí yo lo he dicho, este es un tema que no es común de ver en este tipo de cursos, de instituto. Entonces, cuando son temas tan como fuera de nuestro radio, es bueno preguntarlos, aclararlos. Perfecto. El mono que se lo he mostrado toda la semana y se lo seguiré mostrando. Tema, propósito u objetivo y el lector, que deben estar siempre pensados para el tipo de trabajo escrito que usted va a hacer. Hemos hablado de las diferencias de un trabajo escrito enfocado hacia gente cristiana, hacia neófitos en la fe, hacia personas que son seguidoras de una cierta doctrina, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí, como les he dicho en otras ocasiones, el tema del lector, el tema y el propósito tienen que estar siempre muy de la mano. Bueno, esto sí lo voy a repetir con calma porque la definición más general que tiene que ver con qué son las referencias bibliográficas, ¿ya? ¿En qué consisten? Una referencia bibliográfica es una descripción breve del libro, artículo de revista o investigación diferente al que tiene uno mismo. Como les decía la semana pasada, no estamos contando nuestra propia investigación, estábamos hablando de un texto aparte que uno usa, ¿ya? Un documento que acá se menciona que puede ser artículo, revista, investigación, pero como también revisamos dentro de las normas APA, hay una amplitud de tipos de texto que tú puedes ocupar, ¿ya? Eh, Tiene fines académicos, lo hemos dicho, que es una forma en que uno puede rastrear, por decirlo así, la información que el autor utilizó para fundamentar su obra, para fundamentar su investigación, su ensayo, monografía, etc.
Y como también se lo mostraba la semana pasada con ejemplo, en los libros normalmente tú encuentras referencias, que es una forma ordenada de cómo tú haces este rastreo. Existen varios formatos para hacer una cita, pero yo les hablaba de las normas APA, que son las que se utilizan a nivel internacional para publicación investigativa. También les dije que estas normas son tremendamente complejas y regulan todo, pero es que todo. Y lo que hicimos acá fue básicamente compartir muy someramente, muy superficialmente, algunas reglas para hacer las referencias bibliográficas. ¿Ya? Pues dije muy por encima. Si uno se quiere meter en profundidad esto, tiene pero de todo para ver. Pero es más que nada lo general. También hicimos algunas diferencias sobre la diferencia del copiar-pegar, del parafraseo, de la cita textual. También dejamos en claro que entregar un trabajo que no es tuyo es un plagio. ¿Ya? Y si nos ponemos pesados es un pecado, estoy robando. Estoy robando un trabajo de alguien más para hacer lo mío. También hacíamos la diferencia, no me acuerdo quién lo preguntó o lo comentó, respecto cuando uno pone párrafos de autores, que lo hablábamos como de la cita textual. Tú puedes citar textualmente a autores, esta es la gracia de esto. Pero acá hay dos puntos. Uno, que siempre esté el crédito dado a la persona o al texto o al documento que corresponda. O, en otro caso, em, que sea una cita razonable. Porque si yo voy a copiar una página entera de un texto X, de una investigación X, y la voy a copiar la página completa en una página de mi trabajo y le voy a poner comillas, claro que hace una cosa rarísima, porque lo que uno busca en la investigación, en la monografía, en el ensayo, es que uno elabore ideas, elabore teorías, elabore explicaciones, elabore interpretaciones. Y si yo copio y pego de todos los demás, entonces prefiero irme a leer la investigación original. O sea, ¿qué hago con tu texto? Entonces hay un doble tema. Oh, cuidado que tengo un eco. Alguien está con el micrófono abierto, así que cuidadito. Eh, entonces ahí está el doble punto. Uno, porque el plagio es un robo, una suplantación de autoría. Y también porque es un tema de desarrollo de ideas propias. La cita se utiliza para complementar, para reforzar o para hacer un contraste o hasta una oposición a una idea. Pero el eje central sigue siendo la interpretación que tú como investigador y escritor haces del texto. Eso sigue siendo lo principal. Sigue siendo lo principal. Bueno, vimos también algunas formas en las que se pueden citar. Lo único que no les enseñé fue lo del pie de página y seguramente cuando termine el PowerPoint rápidamente abriremos un Word y lo mostraremos, ¿ya? Para que él quiera hacerlo o aprender a hacerlo, pero si no, les dejé las formas más tradicionales con las cuales se cita dentro de un texto que tiene que ver con tres tipos de ejemplos. Donde tú haces mención al autor, puede ser al autor ya el libro, puede ser al autor con la fecha del libro entre paréntesis, hay gente que también le pone la página entre paréntesis. El tema es que dentro del detalle que tú colocas es dejar en claro muy brevemente del texto del cual sale esa explicación, esa interpretación o esa cita. ¿Por qué tan sencillo como esto? Carrasco 2000 o una reciente investigación, paréntesis Carrasco 2000. ¿Por qué así tan sencillo? Porque cuando yo vaya a la bibliografía, al final del texto, voy a poder encontrar que Carrasco 2000 es un libro, no sé, sobre la apología. Entonces, es solamente una ayuda rápida para que tú puedas ir y viniendo en las investigaciones que quieras usar para complementar esto. Eh, bueno, al hacer referencia también hablábamos, y esto lo voy a más general, utilizar solamente las fuentes que sustenten la información. ¿Qué quiere decir eso? Si yo leí 20 libros, pero para la investigación usé 5, usa los 5, no use los 20. Los otros tú nomás los leíste y al final decidiste que no eran útiles para el resultado final. No coloques lo que no usaste, porque eso enreda. Coloca lo que está plausible en el texto, lo que tú citaste, lo que tú parafraseaste, lo que tú explicaste. También hablamos del orden alfabético, o sea que al final todo va en orden alfabético, del autor A al autor Z. Y bueno, el tema técnico del doble espacio, que eso también lo mencionáis, si sale mencionado en la norma APA, más que nada por un tema visual.
Esto igual me lo voy saltando. Acá hay algunos ejemplos a nivel de libros, que usted lo puede usar como base, si es que va a usar un texto escrito. Si se dan cuenta, bueno, y sale mencionado más adelante, hablamos de apellido, nombre con la inicial, el año de la publicación, el nombre del texto, y después los datos tanto de la editorial, si es que se descargó una página de internet, de dónde se descargó y cuándo se descargó, que acá aparece ese ejemplo al final, que es súper importante con las páginas de internet, la fecha en la que usted descargó la información. Porque a veces las páginas se caen, dejan de existir, se cierran. Entonces, una forma de que uno sepa que hubo una fecha tope en donde se obtuvo eso. Aquí esto no lo voy a mencionar porque son ejemplos de cómo utilizar normas APA en diferentes formatos. ¿Ya? Esto usted lo puede revisar desde la misma clase y va a poder encontrarse que está usando un libro, eh, un video, un artículo de una revista, etcétera, cuáles son las normas o el formato, mejor dicho, para que quede su cita. Y si se da cuenta, este formato es muy similar, perdón, al que vimos acá. Así que va a ser la forma más práctica en la que usted pueda citar según lo que está ocupando. Ahora, si usted va a usar un tipo de texto que no está acá y tiene mucha duda y no sabe cómo buscarlo, me manda un mensaje, profe, sabe que tengo este tipo de texto, que no es ni un periódico, ni un artículo, ni un video, es cualquier otra cosa, imagínense que encontró algo distinto. Y no sé cómo citarlo, y buscaremos la forma de cómo hacerlo, ¿ya? Pero creo que lo más común está mencionado acá. Ya, esta te la habíamos explicado, así que me voy a saltar un poco esto, solamente para avanzar a lo que nos quedaba. También después de eso vimos algunos ejemplos de fuentes de información en Internet que son confiables, porque también hablábamos de que el problema con Internet es que es tanta información, y mucha que es buena, ojo, y lo veo como una herramienta positiva, pero muchas veces uno no sabe cómo filtrar la información. Y eso lo hablábamos la semana pasada, por ejemplo, con el fenómeno de los típicos audios de WhatsApp, que llega un audio al grupo de la iglesia y el audio dice que se va a aprobar una ley no sé cuánto, y nunca se ha aprobado nada. ¿Pero por qué? Porque alguien lo dijo, entonces apareció. Lo mismo que el efecto de Internet en las páginas. Se sube X noticia y tú no sabes si esa noticia es así, de qué fuente viene. Ahora con pandemia esta cuestión ha sido, pero el boom de las noticias falsas. Entonces, eso también es un problema para un investigador cuando tiene que buscar fuentes que no puedes corroborar veracidad directamente. Entonces, yo les ponía algunos ejemplos de páginas, las primeras que son revistas digitales, que no son cristianas, ojo, no son cristianas, revistas digitales en las cuales tú puedes buscar artículos más bien de temas seculares. Eh, Vimos algunos casos, así que esto lo salto, son más bien los formatos de página para que usted lo busque. Mencioné también algunas fuentes de internet, como las que están acá. El Reddit y el Cielo, que me gustan mucho, también son seculares, pero tienen incluso muchos artículos relacionados con temas religiosos. Aunque en su mayoría en Cielo he visto más bien católicos, no he visto muchos evangélicos, pero he visto. Es una fuente o una página donde usted puede buscar información más o menos claro. Y donde yo me había quedado, y fue donde hicimos hasta el ejemplo la semana pasada, voy a saltarme esto, perdón. El Rodrigo me lo saltó igual es una revista del mismo tipo, ahí puedes ver cómo hacer la búsqueda de los textos. Y donde sí me quedé fue en la herramienta que a mi gusto es la más sencilla y es la que más útil les puede servir, que es el Google Académico. Y como les dije la vez pasada, es una modalidad de Google en la que usted puede filtrar información. O sea, cuando usted pone un tema, por ejemplo, en el Google normal, usted coloca guerra, no sé, del Pacífico, y van a aparecer todo este tipo de cosas, pues, desde Wikipedia, páginas serias, páginas nacionalistas, páginas de meme, lo que sea. Sin embargo, cuando usted lo busca por Google Académico, lo que hace Google es una filtración de información y manda información solamente certificada con autor o o páginas seguras. Entonces, un filtro que a usted le permite buscar mejor ciertos temas. Yo les explicaba la semana pasada cómo funcionaba, lo hicimos incluso en vivo y acá es lo mismo. Para mí esta es la fuente más sencilla que uno puede ocupar, ¿ya?
más sencilla en el sentido de que es fácil de entender y es fácil de usar. Es el mismo buscador, solamente de que tú achicas la búsqueda. Esa es la única gran diferencia. Ya vimos lo del cielo, ya esto me lo salto, que es lo que explicaba la vez pasada. Ahora, obviamente van a haber artículos en inglés o en otro idioma. Aquí, si usted no se maneja en inglés, no busque en inglés. Si usted no se maneja en portugués, no busque en portugués, que es lo más común que uno encuentra en estas páginas. Y lamentablemente, si es que usted va a usar un artículo en inglés, por ejemplo, va a tener que hacer la traducción de la cita que usted va a usar. ¿Ya? No porque yo inglés puedo leer, portugués puedo entender, pero inglés puedo leer. El problema no es ese. El problema es que cuando tú haces un trabajo en un idioma base, tienes que mantener el idioma base. ¿Ya? Entonces, obviamente tendrías que hacer la traducción de la cita que tú vas a ocupar e insertar en tu trabajo, obviamente después, y la bibliografía, ver el nombre en inglés, todo como corresponde. Puede ser una opción, puede ocurrir, pero si tú vas a usar, perdón, una fuente en otro idioma, vas a tener que traducir la fuente. Y eso lo comparto porque en investigaciones más bien de doctorado, más profesionales, ya con un nivel más potente de búsqueda de información, tú ves fuentes mixtas, ves fuentes en inglés, en español, conviviendo de lo más bien. Porque hay temas que están mejor estudiados en Estados Unidos, por ejemplo, a nivel cristiano, que tiene mucho más evolucionado su área investigativa. La iglesia ahí está a paso a luz de la nuestra. Y eso también implica cómo ellos trabajan en la generación de conocimiento para la iglesia misma. ¿Ya? Ok, y lo último, que es donde nos quedamos la semana pasada, tenía que ver en un punto que sí es importante mencionar, que es cómo identificar la calidad en Internet. Como les dije, Internet es una herramienta hermosa, maravillosa, pero es una herramienta que hay que saber usar. Primero que nada, la autoría, la autoridad. ¿Quién hizo el texto que estoy usando? ¿Quién lo hizo? No sé, apareció en un foro. ¿Y yo quién sé que escribió ese foro? O yo no sé qué corriente tiene. Y lo intento meter en algo nada que ver. Les pongo un ejemplo súper extremo, pero para que se entienda la idea. Hace unos días atrás apareció creo que fue hace como 2 días atrás, no mucho, apareció una noticia de que en Alemania se levantó un movimiento que está buscando casar parejas homosexuales, un movimiento católico. Y de hecho aparece la noticia por una reacción, ¿ya? O sea, o eso pasó en Alemania como una reacción a un documento que lanza el Papa hace una semana atrás respecto a que la iglesia no puede bendecir los matrimonios homosexuales porque va en contra de la Biblia. Entonces, ante eso se levantó un grupo en Alemania católico que se fue en contra y dijo, sé que no, esto no puede ser, tiene su argumentación. No me metió al detalle de cómo argumenta, pero tiene su base para explicar. Incluso ellos van a hacerlo los rebeldes y creo que la otra semana tienen puesto unas fechas para hacer bendiciones masivas de uniones del mismo sexo. ¿Y por qué uso este ejemplo con respecto a la autoría de la información o de quién viene? Si yo fuese católico y no tengo conocimiento bíblico o dogmático, voy a leerlo de Alemania, puede ser que lea los fundamentos y quede como, oye, mira, entonces esto se puede hacer así, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice la fuente católica. ¿Pero qué fuente católica? Ellos, pues. Entonces, la fuente es importante, porque muchas veces, especialmente en el mundo evangélico, tienen muchos autores de diferentes corrientes, que a veces pueden mezclarse súper bien en muchos temas. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Cuando uno busca por internet de dónde es el autor, y si en la página no tiene autor o no se ve seria, o está en un contexto muy bien de foro, no me va a servir como una fuente bibliográfica válida. Puede ser que usted al leerla le sirva como una reflexión, obviamente. O ¿sabes qué? El artículo de esta persona X que hizo me gustó. Tiene una opinión interesante del tema. No lo puedo ocupar, obviamente, no lo puedo ocupar. Pero por último, puedo anotar un par de puntos como para que yo los desarrolle porque me llamaron la atención. Con mis palabras, sin copiar, pegar, pues ya hablamos del plagio. Pero de esa forma, porque van a haber muchas fuentes de información que a ti te van a ser interesantes y te pueden hacer reflexionar. Estamos claros. Ahora, eh,
algún tipo de investigación donde se usen páginas de ese tipo existen, pero porque el tipo de investigación va acorde a eso. Por ejemplo, hace cerca de una década se hizo una investigación en la época de las primeras, o sea, no las primeras, pero del boom de las redes sociales de Facebook, cuando recién aparece Facebook así fuerte acá en Chile, que fue como el 2008, 2009 por ahí. em, Se hace una investigación del tema y las principales fuentes eran Facebook. Entonces, ahí no podía hacer nada más que la fuente ser esa, para hablar de neologismo, hablar de grupos sociales. Claro, se citaban autores para corroborar la teoría, pero ahí tenías que citar fuentes de Facebook porque la investigación iba en esa línea. Entonces, quitando esas excepciones donde sí o sí tienen que ocupar la fuente, siempre se busca fuentes seguras de autoría. Por eso les mandé páginas de revistas, cosas así, científicas o páginas de búsqueda de información más bien formal, porque si no, uno puede caer en ese error. Voy al chat. Totalmente. Mira, qué buena pregunta la de Sergio. Profe, ¿se pueden tomar tesis de otros institutos bíblicos como fuente? Sí, si el IBN no es el único instituto bíblico, es el mejor, no es el único. No, mentira, por pastor mi reta que ando haciendo proselitismo ahí del IBN. Sí, sí se puede. De hecho, las tesis son documentos formales. Las tesis son documentos oficiales y formales. En la UCN está mi tesis de psicología. Está junto con las demás tesis de todos de las generaciones. Y hay una sección de la biblioteca de la UCN, o sea, que es hermosa, es maravillosa esa biblioteca. Hay una pura sección de tesis. Sí, se pueden ocupar. Si es una tesis de un instituto bíblico oficial, de un estudiante graduado, se entiende la formalidad, pero sí se puede. Son documentos oficiales. De hecho, uno de los sueños que ha tenido IBN y que no lo han podido concretar, bueno, ahora tienen todos estos dramas pseudo legales que tienen, eh, pero uno de los sueños que tienen muchos profes en Santiago es hacer eso, es tener como una, no es una revista, pero es una red donde se puedan subir las tesis y que esté en acceso de los estudiantes. Tenés como un servidor en el cual uno se pueda meter con clave, con su número de estudiante, identificación, como si fuese una universidad, tendría su número, su clave, y poder revisar material de otros estudiantes de los diferentes grados, porque son justamente fuentes formales de información. Así que ahí está la respuesta respondida. Actualidad de la información, segundo punto. Aquí hay que separar diferentes tipos de autores. Hay autores clásicos, ¿ya? Calvino, Lutero, son autores clásicos a nivel cristiano evangélico. Agustín de Hipona, si nos vamos más para atrás con la parte católica. Eh, Ireneo de León, si nos queremos ir con la respuesta a los gnósticos en el siglo segundo tercero. Hay autores clásicos. Los apóstoles. Ya, y hay que separar que hay ciertas obras que son clásicas, porque desde ahí nace el fundamento de algo. Pero cuando se va diluyendo esto en el tiempo, tú vas encontrando que hay temas que han sido tocados un montón de veces. Y que si tú los quieres tocar hoy, en el año 2021, debes tener una visión más o menos actualizada, porque hay cosas que cambian o se han descubierto cosas distintas. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto dieron mucha información eh, cultural, histórica, de la época tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es una información nueva que cambió paradigma en muchas investigaciones. Entonces hay que hacer un antes y un después de eso. Si nos vamos a nivel social o dentro de mi área de la psicología, antes de la década del 70, la homosexualidad era considerada un trastorno mental que estaba en los manuales de psiquiatría, con diagnóstico, tratamiento, etcétera. Por ende, si tú lees una investigación sobre ese tema antes de los 70, va a tener un sesgo muy distinto a que si yo la leo después de la fecha en que se cambia la clasificación de los manuales psiquiátricos. Entonces, hay temas que sí o sí requieren tener una información actualizada, a menos que su intención sea hacer una revisión histórica del tema. Obviamente ahí va a tener que hacer un recorrido desde el comienzo al fin. Pero a menos que tu intención sea esa, tienes que tener una información más o menos actualizada. Ahora, no hay una sola fecha clara. Yo no te podría decir como una regla de oro para decir cuándo es actualizado, cuándo no.
Mi profe de mi época de metodología, él tenía un criterio personal que lo encuentro razonable, no es el único, para mí me hacía sentido, y él nos decía, el profe de investigación, para mí, yo trato de no, a menos que sean autores clásicos, entendiendo la diferencia, yo no trato de usar textos con más de 10 años de antigüedad. Es una regla. No es la única, es arbitraria, pero a mí me hacía sentido. Es un tiempo razonable en que cambia una generación a otra, por ende pueden haber actualizaciones importantes. Ya, de hecho, esa es una de las razones, no la única, pero es una de las razones que muchas veces hacen reediciones de libros. Porque en ciertas reediciones de libros hacen reedición de texto y actualización de fuentes también. Entonces, por eso muchas veces tú encuentras un libro que tiene tercera o cuarta edición, que es para actualizar ciertas cosas. Aparte, para algunos un factor económico que lo vuelve a sacar y puede volver a ganar, pero también tiene un rol respecto a la revisión que tiene. Así que ahí, ojo con eso. Y por último, es la precisión del texto. Es un texto que está, a ver, que desarrolla de una forma sistemática un tema, que es ordenado, organizado para hablar de algo, o no. Es un texto que es más bien desordenado. Es un texto que es más bien, ¿cómo se dice? Sí, en un sentido científico de explicación, que explica cosas al lote, que dice cosas irracionales, que tiene una intención más bien de ataque que de una investigación o con un sentido de investigación. Entonces ahí hay que ir revisando también con mucha atención lo que uno está utilizando. Un ejemplo muy tonto. Si yo leo un texto que me dice que la Tierra es plana y lo afirma, yo dudo de entrada. Y en temas cristianos este puede ser un punto súper importante. Si leo un autor que es cristiano, comillas, es cristiano de nombre, pero argumenta que Jesucristo no fue hombre, ahí me hace un eco. Algo pasó acá. Y tengo que revisar qué onda con esta persona, ¿verdad? Ahí me doy cuenta que tiene una postura, no sé, más bien cercana a un arrianismo antiguo. Entonces, hay que revisar, hay que tener calma. Sergio, Profe, ¿sí? ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Está bien? Es que me conseguí el computador de mi mamá. Y bueno, como usted sabe, el mío, en muchos discos duro recién alcancé a recuperar pocas cosas. Así que estoy como de cero. Eh, lo otro, relacionado a lo que usted está hablando, profe, es, yo leí una tesis, por eso quiero basarme quizá mi estudio, mi ensayo en eso, en el cómo cierta corriente o cierta denominación se dejó guiar por cierta doctrina humana, ¿ya? De la cual también hay periódicos de ese tiempo, hay fotos de las cosas que sucedían y eh, la consulta más que nada es cómo puedo yo plasmar todo eso en el ensayo, porque al final es como no hacer una crítica, sino bajo fundamento y base entregar un escrito que se pueda entender y que todos puedan entender que no es un ataque a cierta denominación, sino es más que nada para que se entienda que cuando alguien se va por la suya, se va por lo que no es de Dios, puede llevar a toda una generación de cristianos por un mal camino. Ya, Esa es a ver, punto uno, te voy a retar porque al principio de la clase dije que habláramos de los trabajos, ya, pero lo voy a hacer.
Espérate, lo voy a hacer porque... Ah, ya, ya, pero no, no, con pero respecto a sí. esta, Ah, al no, tema. no, porque lo tuyo tiene que ver con la estructuración más general. Por eso digo que requiere una explicación un poco más larga. Hagamos una cosa, Es que déjame ahora terminar como con que, esto, que me queda este punto y el otro, cierro este tema y le respondo ya, completo, ¿ya? Porque o si no, voy a enredarme y aquí nos vamos a ir. Así que déjame terminar este punto y me hace recordar apenas cierra este día, porque me queda la otra y quiero que termine. ¿Ya? Creo que sí. Sí, listo. Entonces, deja cerrar con esto, para que dejemos este tema redondito y de ahí te hago la explicación completa, porque es una pregunta buena, que tiene que ver con los objetivos y los propósitos. Entonces, ahí necesito hacer eso con calma. Eh, Perfecto. Ya esto lo habíamos explicado entonces. Y pregunto, bueno, es un poco para complementar la idea anterior, ¿cómo identificamos calidad en Internet? Autores. ¿El autor tiene algún tipo de respaldo? ¿Pertenece a alguna editorial? ¿Es reconocido por otro tipo de obras de la misma línea? eh, el tema de la editorial misma. Una editorial te da un cierto nivel de respaldo porque es un grupo que revisa un texto antes de que salga, porque tiene con el nombre de la editorial que lo promociona, que lo masifica. Yo, por ejemplo, y muchos de ustedes se han dado cuenta, IBN trabaja con muchos textos de la editorial Vida, que tienen que ver con una línea, llamémosle, de pensamiento más o menos doctrinal, más o menos similar a la línea conservadora. Entonces, yo ya sé, por ejemplo, que si veo textos de la editorial Vida, los autores por lo menos están avalados por un grupo que va acorde a mi línea de pensamiento cristiana. Y eso para mí es una señal de, bien, puede ser. Puede revisar e investigar del autor, pero ya por lo menos tengo un ok. Si no conozco la editorial ni nada, tengo que investigarla ya, esta idea. ¿De dónde salió? ¿Tiene autores conocidos? ¿Tiene textos conocidos? Sí, sí, ah, ya, perfecto. Entonces también es un tema que a uno le da como una seguridad extra. La motivación del autor, y ahí un poco para complementar lo que preguntaba el Sergio. Hay autores, claro, que tú ves que tienen una trayectoria ministerial, y eso igual es un tema importante. Hay autores o por la viceversa, hay autores que solamente publican por un sentido de hacer daño, por un sentido de crítica, por un sentido comercial, perdón, porque quieren ganar plata. Entonces, tienen un texto con un tema muy polémico, muy popular, que va a aprender bien. Entonces, ¡pum! Después de esto, fuimos. Motivación del autor, ¿ya? Lo mencioné. La actualización de la información, la actualización de la información, perdón, estoy hablando muy rápido, que se las decía recién, que tenga años más o menos, ¿cómo dice? Años, que esté escrita en un tiempo, hace un tiempo razonable. Yo les decía recién, si yo leo textos del año 1800, a menos que sean muy claves para la investigación, está demasiado desactualizado en el tiempo. Y la precisión que también lo hablábamos respecto al uso de la teoría, las citas, todo. ¿Cómo utiliza la información que sabe? ¿Sabe del tema que está hablando o está chamullando? Entonces, estos elementos a ustedes les pueden servir para encontrar esta idea de la calidad en Internet, que es un desafío súper complicado, hermano, porque estamos tan acostumbrados a usar Internet, pero no siempre lo usamos bien. ¿Ya? Y les voy a poner un ejemplo súper tonto que yo a veces hago. A veces cuando no conozco un concepto, mi primera reacción inmediata es googlearlo. La primera reacción que uno hace, no conozco esta palabra, y la busco. O un nombre no me suena. Por ejemplo, estoy preparando las clases de misiones para este lunes, y el otro día estoy viendo la parte de historia de misiones, ya como y estoy viendo las misiones en la época de los bárbaros. eh, y no me podía acordar de esta misión, o sea, no, de este rey franco, no, Clodoveo, uy, se fue el nombre, es Clodoaldo primero. Este rey franco que se convirtió al cristianismo y que de ahí partió la dinastía franca de los franceses. Y no me acordaba quién era. O sea, no lo tenía en mi disco duro en ese momento, este caballero. Y leyendo texto me aparece su nombre. Y este caballero, googleé, lo primero. ¿Qué es lo primero que sale cuando uno googlea? Wikipedia. Que yo lo he dicho en todos los tonos posibles y lo mantengo. No es fuente confiable. Lo mantengo, no es fuente confiable. Pero mi reacción, pum, abrí, lo primero que abrí fue Wikipedia. Fue Wikipedia, lo primero que abrí. Ya, revisé.
Ah, era este personaje, ya, listo. La memoria volvió en mí. Y también Wikipedia, cuando son artículos más o menos serios, siempre también tiene referencias, también las tiene. Si tú buscas al final, aparecen normalmente referencias del texto, de la página. ¿Y qué hice? No me quedé con Wikipedia. Busqué las referencias, busqué algún autor que ubicase, empecé a buscar digitalmente los libros, encontré fragmentos, partes y me empecé a mover, y ahí recopilé información. O sea, hay muchas maneras de cómo tú puedes usar Internet, pero tienes que tener cuidado siempre de la fuente donde sacas la información. Y ojalá buscar la fuente más fidedigna posible. Ya, listo. Vamos a responder entonces la pregunta de Sergio. Déjame salir un poquito acá. Esto se los mandé, así que... Profesor, ¿Sí? una consulta en lo que es la bibliografía, por ejemplo, algunas páginas que vienen completas, pero no aparece el año, por ejemplo, El año de la publicación del artículo. el año de la publicación del artículo. En ese caso, pues, lo voy a poner en el chat para no abrir de nuevo a ver, por ejemplo, voy a poner Mesa, Patricio. Pues, sí, está bien. El nombre del libro, IBN, Pizza y Coca-Cola. Coca-Cola, revista Ideal. La última consulta, Sí, mientras yo escribo Ideal. Ajá. Sí, dígame, hermana, dígame. ya, y la última consulta, por ejemplo, ¿cómo cito la Biblia? Por ejemplo, bueno, la Biblia la cito como Biblia, como luego entre paréntesis, no sé, la revisión de 1960, por ejemplo, y la edición que es de acuerdo a la edición que uno tiene. Claro. ¿Así? Sí, tal cual, porque no se coloca autor en ese caso, se pone directamente el título. Usando, por ejemplo, en Word hay una parte que uno puede poner, citar la bibliografía, Exacto, sí, de hecho hay gente que lo usa en Word directamente. Pero en el porque es más caso de, fácil escribirla. sí, hay gente que se maneja más y lo puede hacer por ahí. Sí, sí, lo pueden hacerlo por ese medio, si conocen cómo. ¿Qué le iba a decir? Sí, pero como usted menciona, pero en el caso de la Biblia, tal como lo dijiste. Y en la primera pregunta que hiciste, ahí lo puse en el chat, se pone o sea, dos elementos. El primero, donde se ponen las fechas normalmente, se pone un S.F sin fecha. Lo mismo, no pude extraer la fecha, no pude encontrar, no existía forma de encontrar el artículo. Lo que sí me aseguro de colocar es al final la fecha en lo que, o sea, la página, y no puse el enlace de la página, se me fue, pero tú pones el enlace de la página y la fecha en que lo consultas al final. O sea, claro, el sitio web. Por ejemplo, si me voy a Word, coloca el sitio web, coloco, bueno, en este caso el autor, el nombre del autor, Exacto. el año sin fecha y luego donde está el sitio URL, ahí coloco la página web, pego la página Justamente. web. Sí. Y Ya. asegurarte, sí, de que esté incluida la fecha de consulta. Eso tiene que ser muy importante cuando tú usas La fecha de información de consulta internet. también. Sí, no, tiene que estar sí o sí. Porque tú puedes ser que no tengas la fecha del texto, pero sí tienes la fecha de la consulta. O sea, yo sé que tú entraste tal día a buscar eso y que en ese Ah, ya, momento ya, por lo ya. menos existía. Es lo que les decía, porque a veces hay páginas que se caen en cierto momento, que dejan de existir o que cambian de URL, de nombre y pasan un montón de cosas. Entonces siempre es recomendar eso. Ahora, lo ideal es no tener fuentes sin fecha. Es lo ideal. Pero hay casos donde puede pasar. Entonces, en esos casos se utiliza esa expresión del S.F y como explicaban recién, con la página que corresponde, con la fecha de la consulta también. Ya. Ya, ahora sí, voy con la pregunta de Sergio para cerrar ese tema. Eh, Gracias, gracias. no, 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 hermano, no se preocupe. Ya. Sergio, voy a partir para explicar un poquito. O sea, lo que tú dijiste respecto a un tema que puede llegar a ser polémico respecto al uso de doctrinas humanas en una congregación específica. Fíjate la pregunta que te voy a hacer. El objetivo del ensayo, ¿cuál es? Te voy a poner ideas. Es mostrar una realidad, o sea, tú estás mostrando algo, no estás dando un juicio de opinión, estás mostrando. Es comparar, porque puede ser que tú estés comparando una doctrina humana que se insertó en X iglesia
versus una doctrina bíblica. Estás haciendo un cuadro comparativo entre uno y uno, y al final de tu ensayo, a modo de conclusión personal, vas a tomar una postura. Opción 3, estás criticando. Estás criticando, en este caso, una iglesia desde una perspectiva bíblica, porque si no es desde una perspectiva bíblica, tu crítica se va a quedar chica. Entonces, toda crítica tiene que ser hecha desde una perspectiva bíblica, para que no sea más bien un ataque personal. O estás haciendo una crítica, como te decía yo, respecto a las prácticas de este caso, de esta iglesia. Si es que tú dices un texto tipo crítica, lo mismo. Tiene que ir siempre con las bases fundamentadas de dónde va. Y como les decíamos en las primeras clases, siempre con un espíritu constructivo. Porque si me dedico solamente a lanzar palabra que, ojo, puede ser cierta, y aquí hay un tema que lo conversábamos en esa ocasión y lo voy a repetir. No es solamente que tengas la razón, sino es dar también la respuesta, es dar el elemento de consuelo, es dar el elemento de cómo rectifico mi camino. Entonces, si tu texto tiene esa línea que va a rozar un poco con la parte más crítica, primero tienes que saber qué tipo de objetivo tienes. Porque si tu objetivo no es criticar, sino que es mostrarnos como lectores esa realidad, la crítica está de más. Porque tu objetivo es mostrar, no es dar juicio, es mostrar. Si tu objetivo es comparar, vas a tener que ser súper claro en cómo hacen los cuadros comparativos. Y tener muy claro los puntos que vas a usar. Doctrina, prácticas, ritos, valores relacionados con la religión, figuras, los puntos que tú ocupes. Pero el objetivo principal es comparar. Tenemos A, tenemos B, en estos son iguales, en estos se diferencian. Y si tú vas por la opción de crítica, obviamente vas a tener que plantear que una es mejor que la otra por ABC de motivo, desde una base argumental. Yo te digo, si es un texto cristiano, la principal base argumental es la Biblia. Entonces ahí obviamente eh, tiene un marco de referencia. Ahora, por lo menos esto pasa en la religión protestante. Si tú vas al caso de los católicos, en los católicos va a tener una igual o mayor importancia el magisterio. Entonces ahí también cambia un poco el parámetro, pero es un tema para los católicos. Ahí tiene un tip, primero que todo. ¿Dónde está enfocado el trabajo? ¿En qué objetivo? Y eso va para todos. Una investigación puede tener muchos objetivos según el tipo de tema que sea. Y una investigación, una sola, no va a responder todas las preguntas que uno se vaya a hacer. No, profe, más que nada la idea mía no es hacer una crítica, sino es hacer una comparación entre lo que Dios enseñó y lo que uno se fue tomando. Es más que nada eso, Por lo mismo, no entonces, es hacer algo crítico, algo que vaya a hacer mal. Más que nada eso es la palabra, hacer perfecto. No, algún no, no hay juicio. problema. Por eso te ponía las opciones, porque uno puede tomar diferentes maneras de cómo abordarlo. Te recomiendo entonces que la introducción, cerca del final, cuando tú empieces a cerrarla, dejes claro que los objetivos de tu trabajo va a ser comparar punto A y comparar punto B, para luego tomar conclusiones basadas en ese aspecto, en el aspecto bíblico principalmente. Y listo. Pero te hago la aclaración de que quede muy bien definido el objetivo, el propósito, para que eviten tener confusiones y yo como lector, no solo como el que evalúa, sino como el que lee, diga, ah, ya, él quería hacer esto y lo está cumpliendo, me está diciendo, ah, es esto, B es esto, ta, ta, ta. Ahora, igual en eso es súper importante cuidar el título y tu introducción, porque puede ser que tu intención sea hacer un trabajo que compare realidades, que compare doctrinas, pero ¿qué es lo que pasa? Que tu título es muy bélico y tu introducción es muy bélica. O sea que yo la leo y pienso que voy a la guerra. Ah, acá este tipo se va a mojar las manitos, listo, vamos a ver qué pasa. Entonces tiene que estar también muy cuidada esa parte, para que quien vaya a leer el texto no se espere un texto confrontación. O sea, para que quien lea tu trabajo, al leer la introducción, no vaya a pensar que es un texto distinto al que va a leer. Porque va a pensar que ah, esto es algo controversial, así que es de polémica, pero al leerlo, no, pues me está nada más comparando realidades. Y ojo, no quiero decir que una o la otra sea mala, pero nuevamente,
que tu trabajo siga una línea argumental. Y si vas a hacer un cuadro comparativo, o si vas a hacer un trabajo de comparación, ten los puntos más que definidos y más que claros. Porque ahí es donde se arma la comparación buena. ¿Ya? Pero eso, buena acotación. ¿Algo más que me quieren mencionar? Ya, y para terminar esa idea, antes que Sergio agregar ese punto. No todas las investigaciones van a responder todo. Eso está claro. Y el hecho de que usted tenga un objetivo claro va a implicar de que tú no vas a poner cosas de más, que después no vas a poder responder en esa investigación, que tal vez requieran ampliar el texto, como el caso del ensayo de la monografía. Hay gente que estoy seguro que ahora que armó el ensayo se va a dar cuenta que le estaba viendo mucho y que no va a darte a poner tanto. Lo que pasó con el pastor Zacarías, que lo decíamos, el pastor Zacarías tenía un esquema súper completo, pero que era esquema de monografía. Entonces había que empezar a quitar cosas, no porque no fueran importantes, sino porque el formato del texto no le iba a dar. Y eso pasa en muchos sentidos. E incluso hay muchos investigadores en la parte más bien de salud, y con esto cierro esta parte, que hacen, mira, voy a contar una anécdota para que se entienda este punto. Cuando nosotros llegamos a quinto año en psicología, como estudiantes teníamos que hacer tesis. La opción que en esa época te daba la escuela, que no sé cómo será ahora, la desconozco, pero la que te daba la escuela en esa época, es que tú te arrimaras a uno de los profesores tesistas y que tu investigación, uno, o fuese aprobada por ellos, o dos, fuese de una línea de ellos. ¿Ya? En mi caso y el de mi grupo, como se dice, fuimos los mechones rebeldes, porque no queríamos, porque ninguno de los profes era lo que nosotros queríamos, algo parecido a lo que queríamos ver. Así que nos inventamos un tema, nos pusimos choros, rebeldes, armamos todo, y fuimos a buscar una profe que nos caía bien, que es muy buena ella es psicóloga infanto juvenil de Antofagasta, y a mi gusto es la mejor. De Antofagasta es la mejor por mucho, que es la Paola Ratia. Saludo a la Paola Ratia, sé que algún día ve este video en YouTube. Y la convencimos y le encantó el tema, entonces nos apañó hasta el final. Fue una muy linda experiencia porque nos inventamos una tesis. Pero habían otros compañeros que porque no querían, porque era un trámite, y es válido, hay gente que ve la tesis como un trámite, se arrimaban a profes. Y teníamos un profe en salud que también es muy seco, el señor Ursúa, Alfonso Ursúa. Y el señor Ursúa lo molestábamos internamente, que era el esclavo de las tesis, porque siempre decíamos que mandaba a los niños a hacer sus tesis. Porque él tenía, por ejemplo, él trabaja mucho en salud, es su fuerte, psicólogo de la salud. Y él estaba trabajando, no me acuerdo en qué tema, pero cada investigación estaba enfocada en un grupo etario. Era el mismo tema, misma introducción, mismo marco teórico, mismo instrumento, pero adaptado por edades. Entonces nos reíamos porque todos los grupos de Ursúa eran la misma tesis, solo que a un grupo le tocó hacerlo, no sé, de 0 a 5 años, otros de 5 a 15 y así. Y nos reíamos porque era el mismo trabajo y los molestados le están haciendo el doctorado al profe Ursúa, tengan dignidad. Ni una mención les puso en la tesis después. Entonces, más allá del chiste del profe que tenía esclavos, estudiantes esclavos, saludo a Ursúa si algún día ve este video. Una investigación no cumple todo. Y te va a pasar de que vas a encontrar temas que no vas a poder abordar en esa investigación. Ya sea porque el objetivo no es acorde o porque el tema es mucho más amplio de lo que habías pensado. Y eso qué va a significar que si te gusta la parte de la investigación, vas a tener que hacer un segundo trabajo para complementar el primero, o hacer una reedición de un trabajo anterior para seguir ampliando lo que tú querías ampliar. Que es lo que yo les comentaba cuando les mostré mi tesis, que fue una monografía, que después fue tesis, y que estoy avisando antemano que va a ser mi tesis de licenciatura. Te estoy avisando. Que va a ser el 3.0. ¿Ya? Entonces, eso ocurre. ¿Y por qué le digo esto también al Sergio y a todos? Porque la idea es que no nos quedemos, ¿cómo se dice esto? Pensando que vamos a responder todas las preguntas. No las vamos a responder todas. Así que mi recomendación es que hagan las preguntas correctas de la investigación y use los objetivos correctos.
y concretos, para que sea algo así, me refiero de una extensión precisa, que toque bien un tema, que lo cierre bien, y no se compliquen si es que a veces abordan muchas cosas. Ok, son las 9:05, ¿ya? Voy a hacer la pausa al tiro para después irme de corrido, porque lo otro es muy cortito, o sea, no es tan corto, pero lo vamos a pasar más rápido. O si les tinca, nos vamos de corrido, no sé cómo lo hacemos. No creo que me demore más de media hora en lo de los mapas conceptuales. De corrido, voto de corrido. ¿Objeciones? De corrido. Ya, gracias. Vámonos de corrido entonces. Pero digo, esta parte no es muy larga, así que yo creo que la podemos sacar antes de 20 para la que yo creo, todo renta. Ya. Esta clase no se las he enviado, así que se las voy a mandar ahora. Chao, algo terminemos. Déjame compartir. Y algo bien puntual, que es lo del tema de los mapas conceptuales. Ya, esto es una clase muy, muy específica. Em, Como les dije, el trabajito que vamos a tener que dejarlo para de vuelta del feriado largo. Ya. No estoy. ¿Qué pasa? Porque esto no abre. Ahí sí. Ya, perfecto. Vamos a avanzar la introducción. Y yo mi botón sacaría justo. Clase número 8. Ya, o diapositiva número 8, mejor dicho. Y es el penúltimo elemento de esta unidad, que son los mapas conceptuales. Ya, como les dije, este es un apéndice que estaba dentro del programa, ya, que de hecho, si en un futuro vuelvo a hacer esta asignatura, lo agregaría como en otra unidad, como que lo pondría aparte, pero por ahora lo que está dentro de esta unidad. Eh, Voy a hacer una explicación. Hay muchos mecanismos por los cuales organizar información. Hay gente que hace resúmenes, hay gente que hace lluvia de ideas, hay gente que hace diferentes tipos de esquemas. En ese sentido, el más común y el que normalmente uno aprende en el colegio, digo entre comillas, aprende, es cómo hacer un mapa conceptual. ¿Por qué digo entre comillas? Porque me tocó ser profe durante muchos años en enseñanza media, y yo asumía que en primero o segundo medio ya los niños sabían hacer mapas conceptuales porque se los tendrían que enseñar en básica. O en séptimo, octavo, creo que es el tope donde les debería enseñar eso el programa. Pero ¿qué pasaba? Me encontraba con niños de tercero medio que no tienen idea cómo hacer un mapa conceptual. Que hacen cualquier cosa y la ponen como si fuese un mapa conceptual. Y no. Educación chilena. Pero el tema es que el mapa conceptual es una herramienta súper interesante. Es una herramienta gráfica. ¿Qué quiere decir eso? Que es visual. Su objetivo es visual. Tiene que verse. ¿Ya? Que tiene el objetivo principal, y aquí aparece en el primer punto, de organizar y presentar o representar el conocimiento. Es darle una forma gráfica, visible, perdón, al conocimiento que usted tiene sobre un tema. Ese es el objetivo de un mapa conceptual. El primero y esencial. Lo que tú ya sabes es organizarlo de una forma que sea fácilmente entendible. Estos incluyen conceptos usualmente encerrados en círculos o algún tipo de rectángulo, cajita, como se le llama, y relacionados entre sí y entre otros conceptos que se conectan con líneas. O sea, tengo una pelota, línea, pelota, concepto, línea, y así voy armando. Por ejemplo, vamos al tiro con el ejemplo de un mapa conceptual. Este lo encontré en internet, lo encontré maravilloso, que es algo tan sencillo que se entiende al tiro. Tenemos normalmente en un mapa conceptual una idea o un concepto principal o base. Puede ser una definición, puede ser un personaje, puede ser un evento, da lo mismo. En base a ese concepto se va desglosando una serie de características o cualidades según el interés de cada persona que se está haciendo. En este caso, el mapa está relacionado con comer, algo que parece muy sencillo. El autor de este mapa conceptual, ¿qué es lo que hizo? Lo armó de la siguiente forma. Comer como una actividad, así lo define, y le pone 3 categorías: cotidiana, necesaria, cultural. Dentro de lo cotidiano, lo habla como rutina y plantea que se hace en ciertos momentos del día, y él lo divide en las comidas diarias.
Es rutinario, es cotidiano porque comemos 3 veces al día, desayuno, almuerzo, cena. Fíjate que no está definiendo nada, está poniendo ideas, conceptos. El segundo punto lo define como una actividad necesaria. ¿Para qué? Para la vida, si no, nos morimos. Sencillo. Tampoco lo está explicando, lo está dando como concepto. Y también lo define como una actividad cultural, ¿ya? Que está determinada por las costumbres y por la familia. Por ejemplo, los asiáticos comen con palillos o comen en algunos casos con la mano. Es una costumbre, no es que sea mejor o peor que, los que comemos con cubiertos. También está determinada, según este autor, por la familia. ¿Por qué? Porque hay familias que tienen diferentes rituales para almorzar. Caso extremadamente común, los cristianos. ¿Qué rito tiene un cristiano en la comida? Fácil, rápido. ¡Oh, hermanos, por favor! La oración, la La bendición. oración, la oración. Orar, Me están asustando y me asustaron. orar. Sí, orar. Y la oración es un rito cultural que está relacionado con comer. Hay un mandato bíblico, todo lo que usted quiera, pero lo estoy analizando desde ese punto de vista. Y así cada cultura o cada familia tiene diferentes expresiones distintas con la comida. ¿Ya? Por ejemplo, define el tipo de comida y los modales. Comer con palillos, comer con cubierto, orar antes, orar después, dar gracia, cantar cancioncitas, lo que sea. También depende del tipo de comida, porque hay vegetarianos, veganos, gente que no come cerdo, que no come esto, que en el desayuno no se puede comer helado, por ejemplo. Hay diferentes tipos de cosas que uno las va definiendo por elementos culturales. ¿Ya? Esto es un ejemplo de un mapa conceptual. Si se dan cuenta, en este mapa conceptual no hay definiciones. Yo no estoy definiendo lo que es cultura acá. Doy por hecho que la persona que hizo el mapa lo sabe. Y ninguno de los conceptos está definido. Y doy por hecho de que las personas saben esto. Doy por hecho que la persona sabe lo que es un desayuno, un almuerzo y una cena. ¿Ya? El objetivo del mapa conceptual no es definirte conceptos complejos. Es mostrarte una correlación de eventos. Es mostrarte una correlación de definiciones que tienen un sentido lógico. Ahora, métodos o más bien estrategias para organizar la información dentro de un mapa conceptual. Primero que todo, el mapa conceptual tiene lo que se denomina una estructura proposicional. ¿Ya? En palabras sencillas, ¿qué es eso? Relaciones. Relaciona conceptos. Acá relaciona la comida con conceptos que se conectan directamente con ella y les da una línea argumental. ¿Ya? No son ideas locas, tiradas. Por ejemplo, un, em, un tipo ay, la verdad que usé recién, un tipo, uy, tengo la palabra, se me fue la palabra. Ahí está, un tipo de herramienta, un tipo de herramienta gráfica que nos sigue este orden es la lluvia de ideas. Porque la lluvia de ideas, los que han hecho alguna vez, o los trabajos que le llaman los brainstorm, que es nombre ciútico, lluvia de ideas, en la lluvia de ideas, tú tiras ideas nomás sobre un concepto, sobre un tema. Por La ejemplo, infografía. una infografía, claro. Mm. Si yo, por ejemplo, dijera comer como una lluvia de ideas, tiro conceptos: almuerzo, desayuno, cena, comida, tenedor, cubierto, postre, y no tienen un orden lógico. Lo que caracteriza este mapa conceptual es este orden de relación, donde hay un concepto principal que se va desglosando en conceptos más chicos. Eso es clave. Si no, lo que estás haciendo es una lluvia de ideas, que tiene otra función. Ojo, no es mal, no es una herramienta mala, pero tiene esta diferencia muy marcada. Segundo, y lo estaba conectando, lo conecté indirectamente, tiene una relación jerárquica. Hay un concepto principal y hay conceptos más chicos. Vuelvo acá. Yo no puedo explicar almuerzo si no expliqué comer. ¿Se entiende? Es orden lógica.
yo voy desglosando de lo principal a lo secundario, o a lo específico, mejor dicho, de lo general a lo específico. Dentro de cualquier dominio de conocimientos, dice acá la definición, hay una jerarquía de conceptos, donde los más generales están, comillas, arriba de la jerarquía, y los conceptos más específicos, o sea, los menos generales, se encuentran jerárquicamente más abajo. ¿Qué es lo que veíamos recién? Ya los conceptos más chicos están abajo y el principal está arriba. Tercero, enlaces cruzados. Otra característica importante de los mapas conceptuales es la inclusión de enlaces cruzados, ¿ya? Estas son relaciones o enlaces entre conceptos de diferentes segmentos o dominios, líneas que van cruzándose, se conectan o pueden unirse. En este caso no puse un enlace cruzado, pero ¿qué sería en la práctica? Es si yo de alguna otra forma uniese esto con otro tipo de conexión acá. Acá el mapa es bien sencillo, que tiene 3 elementos separadísimos. Pero si yo, por ejemplo, conectase esto entre sí, o de estos 3 hubiese uno en común y después se volviese a separar, sería un tipo de enlace cruzado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que un mapa conceptual también puede interconectar conceptos sin mayor problema. ¿Cómo hacer un mapa conceptual? Y aquí esto va a tener que ver con la tarea que ustedes van a tener que hacer de vuelta del feriado largo. Repito, a los que llegaron tarde, originalmente esta clase yo la iba a colocar después de la entrega del ensayo, pero se me fueron las fechas y me adelanté más de lo que pensé. Fui un poquito más rápido. Entonces, pasé esta clase ahora porque lo que corresponde y porque después no encajarla hubiera sido una tontera. La pasaremos ahora, pero la entrega de la tarea de mapa conceptual, porque es una tarea, no va a ser una evaluación grande, va a ser una tarea como las que habían hecho antes, ¿ya? La van a entregar sí el 28 de mayo, después del feriado, para que se concentre con el ensayo de aquí hasta la otra semana, sin nada extra. Así que igualmente va a estar esta clase ya enviada y va a estar el video para que lo puedan revisar en caso de que necesiten después repasar esto. Ahora, volviendo acá. ¿Cómo hacer un mapa conceptual? Paso 1. ¿Sobre qué quiero hacer el mapa? El elemento más sencillo y más esencial, tienes que plantearte lo más básico. ¿Qué quieres reflejar? ¿Qué quieres contar? ¿Ya? El ejemplo que veíamos de la comida es un mapa conceptual sobre un tema general, pero no es el único mapa que yo podría hacer de eso. Yo podría hacer un mapa conceptual sobre la comida, por ejemplo, exclusivamente con su valor cultural. Y no me centro en las otras dos cosas. Y va a ser muy distinto al mapa que ustedes vieron. O yo podría hacer un mapa respecto a los tipos de alimentación, vegetariana, vegana, omnívora, celíaca, etc. Entonces, un concepto puede tener muchas variantes y es bueno de que ustedes antes de empezar un mapa tengan claro cuál es el concepto el general y cuáles van a ser las ideas específicas. ¿Dónde está? Me perdí, estoy acá. Necesito aprender un tema específico, la explicación del proyecto que quiero emprender. Nuevamente, ¿cuál es la pregunta correcta que debo responder en el mapa? Esto significa hallar la pregunta de enfoque sobre la cual se basará tu trabajo. ¿Qué se refiere a lo que el lector va a aprender efectivamente una vez que lea el mapa conceptual? Recuerden, el mapa conceptual no es específico en el sentido de que te pone mucha definición. Es una idea general de cómo organizar un concepto. Por lo cual, cuando tú haces eso, tú debes tener muy en claro qué es lo que quiere que aprenda el lector. ¿Qué le estoy mostrando y quiero que él se dé cuenta? Por ejemplo, si quieres hacer un mapa conceptual sobre la música, hay muchas maneras de abordarlo. Puedes hablar de los géneros musicales, puedes hablar de las épocas musicales, puedes hablar de la historia de la música, las tendencias, instrumentos, artistas, ritmo, melodía, etc. Pero debes definir esa pregunta de antemano, porque si no se convierte en un mapa tremendamente amplio, que va a ser un desastre verlo.
Ahora, perdón. Ahí está, el segundo párrafo. Quité el ejemplo, no lo puse. Perdón, había un ejemplo de esto, lo borré. Esto lo tenía del curso anterior. Pensé que había quitado esto, que yo ya he juntado un mapita que hablaba sobre eso. Pero se entiende a lo que voy, se entiende la necesidad de que sea algo específico. Eso tienes que hacerlo antes. Responde eso de antemano. Segundo, recopila la información necesaria. Tienes que recopilarla antes. Lo mismo que hablábamos en investigación, para no redundar. Dependiendo de lo complejo que sea el tema, tienes que ir recopilando información previa. Ya lo hablábamos antes, que es la documentación obvia que uno debe tener. Si voy a hacer un mapa conceptual de un tema bíblico, que hace su tarea, que ahí se la voy a adelantar, eh, háganlo con la documentación necesaria. Lo mismo que ya expliqué antes, no le doy mucha más vuelta a ese punto. 3. Sintetiza y prioriza la información. Una vez que hayas hecho un resumen de toda la información que recopilaste, deberás ejercitar tu capacidad de síntesis. El gran desafío que presume, o sea, que tiene un mapa conceptual es resumir. Si se dan cuenta, un mapa conceptual bien hecho es sencillo, es práctico, es fácil de leer. Y es una ayuda para que un lector pueda aprender rápidamente cosas de un tema, pero que al mismo tiempo también pueda tener herramientas para ampliar su información. Pues, voy a buscar algo, denme un momentito. Justamente tengo un libro sobre eso, o sea, un libro que muestra eso. Denme un momento. ¿No? ¿Sí? Eh, en otras palabras, este mapa conceptual no es nada más que un diagrama de flujo que parte de De una hecho, idea, ¿no sí. es cierto? Y después es la idea en forma macro y obviamente después se va ampliando, ¿no es cierto?, a forma micro, ¿no es cierto? De tal manera que en este mapa conceptual lo único que hay que entregar es una malla, nada más. Totalmente. De hecho, el diagrama de Es una malla flujo, lo que hay que entregar, es una sí, hoja nomás. un Es una diagrama de hoja. flujo. Exacto. Sí, Sí. correcto. Ok. Sí, ya Ya. está listo. Me imagino, sí. No sé, hermano, muchos lo han hecho con diferentes nombres. Sí, es más que posible. Esto es una clase muy corta. ¿Sí? No le voy a dar más vuelta a un tema que Es muchos han que manejado. justamente, ¿Mm? es que justamente para también, cierto modo, ayudar a los hermanos, ¿no es cierto? Que no es aprovechar el mismo ensayo y hacer este mapa conceptual. Con el mismo mapa conceptual podemos llegar al ensayo y después a A la la monografía. monografía. Sé que Eso, digamos, serían los pasos en forma ordenada, porque implícitamente cuando uno hace un ensayo, parte con este esquema primero. Se parte de ahí con la idea. ¿Qué quiero? Y de ahí empiezo a desglosar. claro. La diferencia es que, Y de claro, ahí saco el ensayo y después lo amplío y saco la monografía. sí, lo que Eso. sí hay que hacer un poquito, no la diferencia, pero para que se entienda un poco. Claro, lo dice mi hermano Eduardo, es cierto, y lo que yo le he pedido con el ensayo, de que estructuren primero. La única diferencia es que para esta tarea van a tener que entrar una estructura un poquito más específica y mucho más práctica y fácil de leer. A veces uno se desordena, va a tener que estructurar su tema de forma mucho más clara y sintética. Es la única diferencia. Pero de hecho voy a tomar su idea, hermano Eduardo. Y voy a hacer otra cosa, pero su idea me interesa. Creo que va a ser mucho más, ¿cómo se dice? Eh, práctica y útil. Ya, este era un meme, Sí, pero porque si, por ejemplo, si tú en las clases hubieras partido, por ejemplo, hablando primero del mapa conceptual, inmediatamente entregas la herramienta básica eh, para el ensayo. sí, sí, de hecho, Y de ahí por eso yo le decía hace la un rato, monografía. yo le decía hace un rato de que aquí me voy a tener que reestructurar después dónde ubicar esta parte, Hay porque yo que hacer un cambio ahí. sí, estaba ubicada un poquito más adelante. O sea, de hecho su idea es correcta, porque a veces cuando IBM te entrega y eso yo lo explico a nivel de profe, los que han sido profes lo van a entender. A uno le entregan un programa, que es el que tú sigues. Acá yo no enseño lo que yo quiero.
no tengo tanto poder. Lo mismo que el pastor Alberto. IDN tiene un plan, una malla de estudio. Por ende te implica cuáles son los temas que tú debes tocar en los cursos. Y eso es en cualquier institución educacional seria. Eso pasa en cualquiera. Yo a veces lo he Es como en la comentado, escuela. de hecho es lo mismo en la escuela, sí, funciona igual. Entonces, Sí. obviamente hay temas que uno como docente, y eso pasa en la escuela también, uno va modificando, los va complementando, uno tiene énfasis. Por ejemplo, yo diré, sé que este tema para mí no es tan importante, lo voy a pasar así nomás, o lo voy a eliminar. Otra vez que dicen, no, ¿sabes qué? Este tema lo voy a tener que incluir porque creo que es relevante, o voy a tener que profundizarlo más, o voy a cambiar un orden. Acá me falló el cambio de orden. De hecho, me di cuenta de lo mismo. Si hubiera partido con esto, hubiera sido mucho más ameno. Entonces, ya para un siguiente curso voy a partir con esto mucho más No, temprano. Patricio, no más a menos, Sí, sí. no más a menos, sino que, digamos, mejor ordenado, que nos da las herramientas al Sí. principio, porque tú partiste, por ejemplo, con la clase para el ensayo, para la monografía, hablaste harto de eso, que al principio tenía yo un enredo en mi cabeza, que después cuando te des a la consulta, y Claro. obviamente quedé claro y los compañeros, los hermanos, yo también creo que también están en la misma situación mía. Cuando tú partiste con el ensayo, tema, desarrollo, lector, ¿para quién? Entonces ahí ya tú estás entregando un mapa conceptual. Entonces, si hubieras partido con el mapa conceptual, estoy viendo desde mi punto de No, vista y no me sí, quiero meter hermano, no para nada, en tu tranquilo. proceso de... Entonces, digamos como para, en cierto modo, siempre para aportar, partiendo con esa idea del mapa conceptual en nuestra mente, como yo te lo dije, por ejemplo, en la semana pasada, cuando dije yo voy a hablar de Jesús y estos son mis temas. Ahí yo Justamente. hice un mapa conceptual, pero en mi mente. Y después tengo que desarrollarlo, ese mapa conceptual, en forma gráfica, entregarte una hoja y después te entrego el ensayo y después al final te entrego la monografía. O sea, hay un paso primero. Sí. Primer No, peldaño, no. segundo peldaño, tercer peldaño. Eso más que nada. No, yo le he dicho en cursos anteriores y lo mantengo. Aquí, yo, ¿cuánto tengo? 32 años recién y no llevo tanto haciendo clases en instituto y uno siempre tiene que ir aprendiendo y perfeccionándose y mejorando. Sí, Especialmente en y cursos aprendemos de como, ti también. sí, no, y en cursos como estos que obviamente son ajenos a mi área y ajenos a muchas áreas. Entonces uno siempre está constantemente mejorando y perfeccionando. ¿Cuándo fue? El año pasado que hicimos Pentateuco de nuevo y yo me acuerdo que me reía porque yo hice Pentateuco hace muchos años atrás con hermano Eduardo, de hecho también estaba. Cuando entré yo, Claro, cuando entré yo. y de hecho cuando hice el segundo el año pasado, que es la segunda vez que lo hacía, Sí. yo de verdad que dije, oye, que me faltaron cosas en el primer Pentateuco. Y digo, me faltaron un montón. Y de hecho la revisión que hice, dije, oh, de que la estructuración fue mucho más clara, los temas más concisos, algunos más extendidos, y fue, pero a mí gusto, mil patadas al primero. Y eso pasa siempre. Entonces, por ejemplo, lo que dice mi hermano Eduardo, lo tomo y lo recibo, que justamente, ya usé más la palabra menos, pero es que el conocimiento tiene un orden lógico y un uso lógico. Entonces, bajo esta premisa, herramientas como esta les pueden servir para que el desarrollo del tema sea mucho más ameno, ahí va la palabra, sea mucho más ameno, porque va a estar mucho más trabajado y pulido antes de sentarnos a escribir como tal. Entonces, no, tomo lo que usted me dice, hermano, porque así uno va, como digo, reorganizando ciertas cosas y también planteando los temas que uno puede ir mejorando. Así que no se preocupe, para nada, para nada, para nada. Todo lo contrario. Yo también aprendo de ustedes y esa es la gracia. Sí, Pero ¿hacemos el diagrama de flujo porque ahí se explica más proceso o hacemos el mapa conceptual? Porque yo lo que entendía antiguamente del mapa conceptual era, por ejemplo, cuando, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de la, de la lírica o de toda la parte, colocamos exacto. todo lo y hacíamos como conceptuales horizontales y verticales y Ujú. colocábamos todo lo que, no sé, incluía la lírica, por ejemplo. Y para mí hay una diferencia entre las dos cosas, entre el diagrama de flujo y el mapa conceptual. No, en este caso, para la tarea que les voy a dejar, es mapa conceptual.
¿ya? Porque lo que vamos a alcanzar a trabajar. Sí, hay diferencias con un diagrama de flujo, totalmente. Era más que nada para seguir lidiando con el hermano que Sí, se entendía de que ustedes ya lo habían aplicado. era, En este Ah, caso, ya, ya, haremos ya. un mapa conceptual. más que nada, perdona, más que nada es una comparación nomás, porque yo cuando estudié, a ver, todavía no nacían ustedes, me hicieron en la universidad, me hicieron Fortran. Si yo le digo qué es lo que es el Fortran, Pero son se van a lenguajes. agarrar la cabeza, o a lo mejor alguien tiene el conocimiento. Pero Fortran, ahí trabajamos con diagramas de flujo, tal cual como tú lo hiciste, ¿no es cierto?, con lo que es la palabra, la acción comer. Eso es un diagrama de flujo para mí, también es un mapa conceptual, el nombre que se le quiera dar, pero actualmente respeto lo que tú estás enseñando, que es un mapa conceptual. Que Claro, cada pero cual, ¿no es cierto?, sí, el es sentido, una técnica. claro, no, Es, no, al final es lo mismo, pero no, tranquilo, hermano, no se preocupe. Pero sí, para que mi hermana sí, igual sí. le quede claro, trabajaremos como mapa conceptual. En el, Para, en el área técnica se llama diagrama de flujo, más que nada la parte más técnica, hermano Eduardo. Así lo veo yo, la parte más literatura, cosas así se puede llamar mapa conceptual. Pero yo lo llevo a la parte mía, que soy Sí, electrónico, eléctrico. Yo siempre empiezo a programar ahí tú con un... tienes, ahí lo tienes, claro, Ahí ya. ahí tengo lo un... tienes, eso. Sí, Pero Eso. perfecto, ya, ahí quedamos a menos amigos y hermanos. Ya, para que finalicemos este punto. Bueno, ahí hemos hablado entonces de los elementos para ir conformando este mapa conceptual. Hago un repaso rápido porque nos quedamos en la conversa recién. ¿Dónde estoy acá? Punto uno, definir el tema y la pregunta que quiero responder en el mapa, muy claro, muy preciso. Segundo, la recopilación de información, o sea, documentarse antes, está muy claro con eso. Tercero, resumen y síntesis y priorizar información, o sea, ¿qué es lo más importante que debe incluirse? Recordad que esto tiene un orden jerárquico, por ende tiene que haber una estructura de qué es lo que yo considero más importante que lo otro, o más general o específico. Cuarto, crear una lista de conceptos. Y este punto sí hay que tenerle atención, porque ya que el nodo conceptual no cumple con el rol de definirte en profundidad las ideas, lo que va a ser clave es que los conceptos sean correctos y específicos. Entonces, no es solamente que tú digas cuál es tu pregunta que vas a responder o cuál es el tema que vas a desarrollar, es que tú definas cuáles son los conceptos claves que van a ir en el mapa. Porque normalmente a nivel gráfico, un segundo acá, porque a nivel gráfico son los conceptos más destacados. Esta persona que hizo este mapa tuvo que definir cuáles eran sus conceptos principales y sobre ellos visualmente o gráficamente hacerlos más representativos. Y en este caso, ¿cómo lo hizo? Los encerró en un cuadrito rojo. Así él les dio importancia y lo demás lo usó como conector simplemente. Entonces, aparte de hacer los resúmenes o recolectar la información o hacer resumen, tienes que dar el siguiente paso, que es elegir cuáles son tus conceptos. En este caso, crear una lista de conceptos. Selecciona los conceptos más relevantes del tema, es decir, aquellos que son necesarios para poder comprender el significado del texto y colócalos en una lista, un punteo. Para determinar mejor el orden de los conceptos, puedes analizar tu pregunta de enfoque. Quizás puedas terminar modificando el tema central o escribir uno diferente. Y esto es súper importante. ¿Cómo yo determino cuál es lo más importante o no? Va a depender de mi tema y cómo yo lo estoy enfocando. Lo hablábamos hace un rato respecto con el ejemplo de la música y los, no sé, los géneros musicales. Si yo quiero hablar de la música y los géneros musicales, tendría que primero colocar lo que es la música, el género, cómo hago una interconexión, diferentes tipos de género, y después me imagino que tienen que haber subdivisiones de género. Soy súper nulo en música, así que perdonen. Entonces, no puedo poner no sé, voy a hablar del metal, que me acuerdo que mi época de metalero. Tienes el metal, tienes power metal, melódico, progresivo, entre otros tipos de diferentes líneas, que no pueden ir más arriba que el metal, porque son subdivisiones. Entonces, bajo mi tema principal, yo voy determinando cuál es la jerarquía de importancia. Acá es lo mismo, tienes tus conceptos listos y tienes que darles ese orden.
Y si eso lleva a que tú modifiques la pregunta de investigación, es decir, la pregunta o el tema del mapa, ningún problema, eso puede pasar. Y número 5, perdón, comenzar a conectar. Conecta los cuadros donde están los conceptos claves, usa los conectores adecuados, conectores precisos. Aquí ningún mapa conceptual bueno va a estar lleno de definiciones extensas, son definiciones muy precisas, muy breves si es necesario, pero más que nada conceptos con conectores que obviamente sigan una línea lógica. ¿Ya? Bueno, esta va a ser la tarea que ustedes van a hacer, pero voy a hacer un cambio. Espera. Aquí voy a hacer un cambio, porque me gustó la idea de mi hermano Eduardo, y la quiero aprovechar. Y la quiero aprovechar. Originalmente su trabajo iba a estar enfocado en algún aspecto del ministerio de Cristo, pero también es verdad que aprovechando que están trabajando en su ensayo y hacer un tema que ustedes tienen mucho más fresco, me gusta la idea de que hagan un mapa conceptual relacionado con su tema de ensayo. Porque de hecho, uno, va a ser un tema que ustedes ya manejan, y segundo, y por eso me enganchó la idea de hermano Eduardo, les puede servir para ampliar la idea para la monografía. Puede ser que al hacer el mapa, usted ya mismo vaya construyendo para dónde va a ir su monografía, en caso de que quiera continuar con el mismo tema. Si no, haga su mapa conceptual simplemente del tema del ensayo. ¿Ya? Así no lo hago recolectar información extra, no lo hago leer extra, sino que usted va a estar aplicando o va a estar haciendo lo que ya en teoría debería estar manejando. Me gusta más esa visión. Y eso, hasta ahí. Preguntas, consultas, dudas. ¿No? Ah, Patricio. No, esto me recuerdo, no sé si fue el antepasado, cuando tuvimos que hacer una predicación, una presentación delante de los compañeros y hermanos, En homilética porque seguramente. sí, era una predicación. Y en la presentación del tema me recuerdo que Adán, no sé si fue solo, eh, hizo este mapa conceptual, o sea, presentó puras figuras Ujú, y empezó a hacer la predicación con las puras figuras nuevas. totalmente. Entonces, es justamente lo que tú cuando empezaste con el mapa conceptual, yo decía, ¿qué es lo que es esto? Ya, y después cuando empezaste a explicarlo, pum, me vino a la memoria inmediatamente eso. Y ahí firma lo que tú aseguraste de que al hacer una exposición con un mapa conceptual, tienes que dominar muy ampliamente el tema, porque vas a ver la figura nomás, y de ahí te vas a explicarlo. Y eso, digamos, como comentario, que me llamó mucho la atención en esa forma de hacer una presentación. Totalmente. Y es simpático, De es simpático hecho, y te, y te- ujú, y te arregla la idea, te las ordena. de hecho, yo le iba a decir, normalmente cuando me ha tocado enseñar, perdón, justo vi un mensaje que voló. De hecho, una recomendación que yo le hago, bueno, hacía cuando trabajaba con los niños en el colegio, y que seguramente se las voy a repetir cuando veamos la última parte del curso, lo que es comunicación oral. Yo les recomendaba a los niños que sus disertaciones fueran un poquito de eso, no mapas conceptuales, pero el tema del uso de los conceptos en un PowerPoint, por ejemplo. Yo les decía, niños, no me llenen un PowerPoint de una disertación con información. Distinto es una clase cuando uno tiene una hora y tanto, tiene tiempo, puede desarrollar ideas, cosas. Va a trabajar más estático, más tranquilo. Pero una disertación que te demora, ¿cuánto? ¿10 minutos? Si tú pones 8 diapositivas llenas de información y texto que es imposible de leer y que tú vas a estar con la cabeza girada leyendo, pierdes todo el sentido de transmitir información clara, de que sea amena, de que sea fácil de entender. Y lo que hizo Adán en ese formato, al parecer, claro, adaptó esta idea de una presentación a un mapa conceptual y no fue lo que presentó.
Si tú solo llevas a una disertación, a una Sí. exposición, es lo mismo, lo que uno siempre recomienda. Cuando tu exposición es breve, o sea, es una disertación, la menos cantidad posible de texto en el PowerPoint. Siempre se dice lo mismo, la menos cantidad posible de texto, porque yo estoy aquí para escucharte. Y si tú vas a hablar más, obviamente es porque tú manejas el tema y porque tú ya has practicado mucho y porque tú ya sabes lo que vas a decir. Entonces, el concepto es el mismo. El mapa conceptual tiene esas dos funciones. La primera, la principal, es organizar tu conocimiento, organizar tus ideas. Pero la segunda es que puede ser una herramienta muy interesante para presentaciones. Porque piensa en la persona que no tiene ni idea de lo que tú estás hablando. No es lo mismo que te escuche parado hablando de corrido sobre un tema, que puede ser muy interesante el tema o tú puedes ser muy hábil para presentar el tema, pero cuando tienes una ayuda gráfica, uno como espectador, es más fácil seguirlo. Ah, va en este punto. Ah, pasó a este. Ah, pasó a esto otro. Porque normalmente a uno como espectador no vas a quedarte con el 100% de la información. Tú como espectador vas a quedarte muchas veces con elementos clave. Por eso hay predicadores que tienen digo la maña, pero la técnica, de que todas sus predicaciones tienen ciertas muletillas a propósito. Por ejemplo, siempre dividen sus sermones en 3 puntos. Siempre. Porque es una forma casi como de introducción, desarrollo y conclusión. Y uno como espectador, como oyente de la prédica, te es más fácil entender 3 puntos ordenados que 10 puntos desordenados. Hay otro, por ejemplo, en mi caso, yo que soy más histriónico, tiendo más a usar eso para representar una idea. Por eso ya sea hago dos cosas, o me preocupo mucho de que la prédica tenga un concepto ancla, que sea el concepto troncal, que a la gente le va a quedar claro, o me gusta la teatralidad y siempre uso alguna metáfora o uso algo que a la gente le va a quedar. Yo lo hago así, hay gente que lo hace con la estructura. El tema es que uno busca que utilizando herramientas gráficas o este tipo de herramientas de organización, tu mensaje se entienda claramente. Y para esto, herramientas como el mapa conceptual, diagrama de flujo, como usted le quiera llamar, son herramientas que son útiles, porque organizan conocimiento y a ti, como en este caso expositor, organiza el énfasis de lo que tú vas a presentar. Cuando hagamos la parte de comunicación oral y a ustedes les toque exponer, de hecho sería súper bueno que utilizaran un sistema parecido a este, y se lo voy a recomendar en ese momento, porque también uno como espectador va a tener súper claro a dónde estás apuntando. Y eso, y ojo, esto sirve mucho para las prédicas. Tiene que ser un tema que tiene que haber visto en homilética con el pastor Alberto, es seguro, que tiene que ver en cómo tú construyes una predicación. Obviamente aquí no voy a quitarle piso, porque es lo principal, el elemento del Espíritu Santo, de la oración, de la preparación espiritual. Pero también es verdad que Dios utiliza las habilidades humanas para que un tema sea claro, sea entendible, tenga impacto. Y aquí todo lo que estamos viendo de una u otra forma nos va enseñando o nos va dando tips de cómo podemos presentar, ya sea un tema escrito, una investigación, o cuando discutamos más adelante, una presentación oral sobre un tema. Y eso. Entonces, aclaremos. Próxima semana tenemos la entrega del ensayo, ¿ok? A mi correo durante ese día. Luego de eso tenemos 21 de mayo. Será feriado. Adelante. Y luego de eso tendremos, ¿cómo se llama esto? El día 28, la entrega de la tarea del mapa conceptual. Es una tarea sencilla, no se compliquen en ponerme 20 puntos, no, bien concreto lo que ustedes están trabajando. Un mapa conceptual sobre su ensayo, sobre su tema de trabajo. Ensayo, gracias. Y comenzaremos, o sea, comenzamos desde la próxima semana con lo que es monografía. Básicamente es un poco de repaso de lo que es investigación y luego nos vamos de lleno para complementar lo que es una monografía. Como les comenté al principio, a los que no hayan llegado,
lo más probable es que la pauta de la monografía, que va a ser más larga en su desarrollo, se las voy a dar primera, segunda semana de junio. Yo creo que la primera semana de junio, para que tengan tiempo de trabajarlo con calma. También habrá alguna clase en el mes de junio que será solamente tutoría, que será solamente tutoría. ¿Qué quiere decir eso? Que no haremos clase así, sino que los voy a ir citando por horario a cada uno de ustedes para que en una media hora, 20 minutos, veamos punto por punto su trabajo, punto por punto lo que tiene, y yo haga las correcciones más personalizadas con ustedes. Entonces, por eso yo les recomendaba, apenas terminen el ensayo y con calma, vayan adelantando si van a mantener el mismo tema para que ya vayan sentando las bases de su monografía. Lo ideal es que la monografía tendría que estar lista a fines de junio, para que durante el mes de julio, que es mucho más breve, trabajemos en la parte oral, que es temas mucho más puntuales. La parte oral van a ser 2 clases teóricas, por lo que tengo calculado, y presentación. Es algo mucho más práctico, es algo mucho más sencillo de entender. Esto es mucho más denso, por eso nos hemos demorado un poquito más. ¿Ya? Y eso. Preguntas, dudas, consultas. Ya. Entonces, hermanos amados, como lo prometí, terminamos un cuarto, un buen resto más temprano que otros días. Así que, mi hermano Hernán, si por favor nos puede guiar en oración. Amén.